Hola chicos, hoy vamos a hablar del tiempo en la historia, un tema que es supremamente importante para nosotros porque nos va a ayudar a desarrollar esas habilidades temporales para obtener un pensamiento histórico, para desarrollarlo. Bien, las principales medidas utilizadas por la historia son los siglos y las edades. Hablemos un poco de los siglos. Un siglo tiene 100 años, pero ¿cómo saber a qué siglo pertenece cada año? Parece algo muy difícil, pero en realidad no, es algo muy sencillo. Tomemos el ejemplo del año 1547. A este año le vamos a quitar las dos primeras cifras y a ese número que es el 15 le vamos a sumar 1. Eso nos da 16. 16 es el siglo al que pertenece el año 1547. Muy fácil, ¿verdad? Bien, tomemos otro ejemplo. El descubrimiento de América, 1492. Tomamos las dos primeras cifras, que sería el número 14, y le sumamos 1. Eso quiere decir que el siglo en que se descubrió América fue el siglo XV. Esta táctica no nos va a servir para los años terminados en 0, pero a ellos también podemos hacerle una síntesis muy rápida. Podemos tomar los dos ceros de lo último, del final de la cifra, y los anulamos. Y el número que nos queda es el siglo al que pertenece. Entonces, por ejemplo, el año 100 le quitamos los dos ceros y el siglo sería 1. El año 2000 le quitamos las dos últimas cifras y el siglo sería 20. Y así de facilito nos vamos a ubicar en el tiempo y vamos a saber a qué año exactamente pertenece cada siglo o a qué siglo pertenece cada año. Bien, hablemos un poco de las edades. Las edades son grandes periodos de tiempo donde suceden hechos que tienen unas características similares y que pueden durar muchos siglos. Por ejemplo, tenemos la edad de la prehistoria. Como su nombre lo indica, por el prefijo pre, quiere decir antes de la historia. Durante la historia, que duró muchísimos siglos, se desarrollaron los grandes adelantos o los grandes descubrimientos que hacen posible que la humanidad hoy exista tal cual es, como por ejemplo el descubrimiento del fuego, el descubrimiento de la agricultura, que hizo que el hombre se volviera sedentario, el descubrimiento de la ganadería y muchos inventos, muchos artefactos que fueron creados y que son la base de los inventos que han hecho surgir la humanidad. Bien, después de la prehistoria viene la historia universal, dividida en edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Y ustedes se dirán o se preguntarán, ¿qué fue ese gran hecho que ocurrió para dividir estas dos grandes edades? Pues muy fácil, fue la escritura. Sí, eso que parece algo tan sencillo y tan insignificante hoy en día y que ya casi ni la queremos utilizar. La escritura dio paso a que la prehistoria se convirtiera en historia, porque ya las personas podían escribir para relatar los acontecimientos o los hechos que sucedían. La prehistoria se divide en dos grandes edades, la edad de piedra, que a su vez se divide en paleolítico, que puede ser inferior o superior, dependiendo del grado de desarrollo de los seres humanos en ese momento, o en neolítico, que está más relacionada con el desarrollo de herramientas para cazar, para hacer utensilios, etc. Y tenemos la edad de los metales, que básicamente se califica así dependiendo el tipo de elemento o el tipo de metal utilizado, fuese bronce o hierro, para elaborar sus herramientas y para elaborar otro tipo de utensilios que necesitaban para supervivir. La edad antigua llegó con el surgimiento de las grandes civilizaciones de la humanidad. Aquí les presento una línea de tiempo donde podemos ubicar las grandes civilizaciones de la humanidad, que fueron dos, la agrícola y las civilizaciones del Mediterráneo. Las agrícolas se caracterizaron porque ellas se desarrollaron a orillas de grandes ríos y además se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Las civilizaciones del Mediterráneo, por su parte, surgieron o se desarrollaron a orilla de los mares
y su principal actividad económica fue el comercio. Aquí les presento el espacio geográfico en el que se desarrollaron las primeras civilizaciones agrícolas del mundo antiguo. Mesopotamia, que fue la primera, se desarrolló en esta parte de Asia. La India se desarrolló a orillas del río Indo en esta parte de Asia. Bien, la Mesopotámica se desarrolló a orillas de los ríos Tigris y Éufrates. También tenemos la civilización china, que se desarrolló a orillas de los ríos Amarillo y Azul, también en Asia. Y la civilización de Egipto, que se desarrolló a orillas del río Nilo, en África. Las civilizaciones del Mediterráneo, que fueron la griega, la romana y la fenicia, se desarrollaron a orillas del mar Egeo. La Edad Media surgió con los reinos germanos que empezaron a conquistar todo el territorio de Europa. Y así la Edad Media empezó a dividirse en Alta Edad Media, la Edad Feudal y la Baja Edad Media. Dos características fundamentales hicieron de esta época una época muy larga y que algunos consideran la Edad Oscura. La primera fue que predominó el cristianismo. Y el cristianismo, basado en la fe y en la religión, hizo que no se expandiera las ideas científicas. Y otra característica fundamental fue el feudalismo. El feudalismo debido a la existencia de la monarquía, de los reyes, de los señores feudales, de una división social bastante complicada porque existían unos rasgos muy distantes en cuanto a la distribución del poder en la sociedad. La Edad Media básicamente se desarrolló en Europa, en alguna parte de Asia y en algunos lugares de África, más exactamente al norte del África, donde se encontraban los reinos islámicos. La Edad Moderna, por su parte, tuvo hechos importantes, como por ejemplo la toma de Constantinopla por los turcos en 1453, el descubrimiento de América, que fue, digamos que el hecho más significativo de todo este proceso porque cambió la historia de la humanidad, la Reforma Protestante, que dividió la Iglesia Católica en la Iglesia Protestante, evangélicos, que hoy vemos hoy en día. Y otros datos importantes son, por ejemplo, la invención de la imprenta, el desarrollo del humanismo, el renacimiento, la ilustración, etc. La edad contemporánea es el momento histórico en que nos hallamos hoy. Inicia con la Revolución Francesa y por toda su historia han pasado ya dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchísimas dictaduras y gran cantidad de inventos que han hecho posible que hoy estemos en una era tecnificada. También existe otra división del tiempo, antes o después de Cristo. Esta división es macro. Resulta que esta división está basada en el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo marca la historia occidental en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Los años que van antes de Cristo se cuentan de forma descendente y los años que van después de Cristo se cuentan de forma ascendente. Por eso en muchas partes, en muchos escritos, vamos a encontrar esta definición, sobre todo cuando hablamos de la edad antigua y de la prehistoria. Ahora pon a prueba tus conocimientos. Quiero que debajo de este video escribas tus comentarios y tus aportes a este tema. Puedes escribir qué tanto aprendiste, qué tanto te gustó esta clase y qué cosas nuevas puedes aportar. Manos a la obra, muchachos.